Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al quinto video dedicado al ciclo gramatical de la quinta regla. Básicamente trabajaremos algo que quedó pendiente en la lección anterior, las versiones negativa e interrogativa de una afirmación en voz pasiva. Y estas son las versiones interrogativa y negativa que vamos a trabajar de esta misma frase. Les recuerdo que si quieren adelantarse a esta lección y traducir estas frases por su propia cuenta, este es el momento de poner en pausa el video. La negación que vemos en pantalla también incluye dos verbos. Y sabemos que el verbo conjugado es aquel que sí se altera con los cambios de tiempos gramaticales. Y ahí vemos tres cambios de tiempo gramatical: presente, futuro y condicional. Como el participio promovido no sufrió ninguna modificación con los cambios de tiempo gramatical, podemos decir que el tiempo gramatical de esta negación es el mismo de la conjugación fuiste, es decir, pasado. Para la traducción de esta frase, vamos a guiarnos de la típica estructura negativa en inglés, pero teniendo en cuenta las alteraciones que piden los verbos de la quinta regla. En este caso, fuiste. Sabemos también que el uso del auxiliar negado se descarta con los verbos de la quinta regla, y también que la ausencia de este auxiliar negado se compensa negando con not después del verbo. Por lo tanto, los dos primeros elementos a traducir de esta negación son el sujeto y el verbo, este último seguido por la negación not, es decir, you weren't. Y también es posible la negación sin contracción, you were not. Ya escritos el sujeto y el verbo negado, podemos proseguir con los complementos. El primer complemento se repite tal cual como aparecía en la versión afirmativa de esta frase que vimos hace 4 minutos en este mismo tutorial. Solamente les quiero recordar que los participios de verbos regulares en inglés se forman añadiendo al final ed. En español, estos mismos participios regulares se forman con las terminaciones ido, ado. Les repito entonces este complemento en inglés: promoted to manager. El segundo complemento también es una frase negativa, y empezamos traduciendo el conector por qué al inglés, es decir, because. Después de colocar el conector, el primer elemento a escribir, como en cualquier frase negativa, es el sujeto. Ya sabemos que en inglés el uso del pronombre sujeto es obligatorio, a pesar de que en español podemos omitirlo. Y en español fácilmente nos damos cuenta que ese pronombre omitido es el correspondiente de la segunda persona del singular, porque es el único que combina bien con el verbo tenías. Y en inglés el pronombre sujeto correspondiente al recuadro de la segunda persona del singular es you. Antes de proseguir con la traducción de esta negación, fíjense que el verbo conjugado de este segundo complemento corresponde al pasado de tener, y este verbo no está incluido en la quinta regla. Recordemos que los verbos de la quinta regla son los verbos modales y los verbos ser, estar y haber en presente y pasado. Entonces, como tener es un verbo común y corriente, no incluido en la quinta regla, podemos usar el auxiliar negado. Y como la frase está en pasado, el auxiliar a usar es didn't, seguido por el verbo en infinitivo sin la preposición to, have. Lo que queda faltando de este segundo complemento se repite tal cual como aparecía en la versión afirmativa de la frase. Solo quiero recordarles que aquí estamos usando tener para implicar posesión. Para terminar, la frase negativa completa en inglés se diría: You weren't promoted to manager because you didn't have
the required skills. Ahora podemos ver en la diapositiva la versión interrogativa de la misma frase. Y esta pregunta también tiene dos verbos. Recuerden que el verbo principal y conjugado se altera con los cambios de tiempos gramaticales. Y ahí vemos tres cambios de tiempo gramatical: presente, futuro y condicional. Como el participio promovido no sufrió ninguna modificación con los cambios de tiempo gramatical, podemos concluir entonces que el tiempo gramatical de esta interrogación es el mismo de la conjugación fuiste, es decir, pasado. Para la traducción al inglés de esta pregunta, vamos a guiarnos de la típica estructura interrogativa en inglés, pero teniendo en cuenta las alteraciones que piden los verbos de la quinta regla. En este caso, fuiste. Básicamente, la quinta regla pide dos modificaciones para las interrogaciones. En primer lugar, descartar el uso del auxiliar, y en segundo lugar, para compensar la ausencia del auxiliar, intercambiar la posición del sujeto y el verbo. Antes de empezar con la traducción, definamos qué tipo de pregunta estamos trabajando. ¿Una pregunta cerrada que se responde con sí o con no? ¿O una pregunta abierta que se responde con información? La presencia de la cláusula interrogativa como en la frase original en español nos indica que estamos trabajando una pregunta del segundo tipo, es decir, abierta, que se responde con información. Entonces, el primer elemento a traducir es el equivalente en inglés a esta palabra interrogativa, es decir, how. Y siguiendo con la adaptación de la estructura interrogativa para cumplir con la quinta regla, lo siguiente que traduciríamos sería la voltereta del verbo y el sujeto. Es decir, en inglés, were you. Les recuerdo que pueden confirmar el uso de were chequeando las palabras subrayadas con rojo en el recuadro de la segunda persona del singular en sus cuadros de colores. Después de colocar la voltereta del verbo y el sujeto propia de la quinta regla, podemos proseguir con los complementos. El primer complemento se traduciría tal cual como ya lo habíamos hecho en las versiones afirmativa y negativa de esta misma frase. Solo hay un detalle que me gustaría volver a enfatizar: las terminaciones propias de los participios. En inglés, los participios de los verbos regulares se forman añadiendo al final el sufijo ed. Y en español, estos mismos participios se logran con las terminaciones ido y ado. Nuevamente se repite la historia. Este complemento en inglés se diría promoted to manager. Y antes de proseguir con el segundo complemento, quisiera llamarles la atención sobre un pequeño detalle. En pantalla, más que una oración, podríamos decir que tenemos dos frases con dos verbos conjugados diferentes: fuiste y tenías. La primera oración es el pedazo que ya hemos traducido y que precede al conector sí. La segunda oración es básicamente el complemento que nos queda faltando por traducir y se encuentra después del conector sí. Y aunque en la frase original en español ambos pedazos se encuentran encerrados dentro de los dos signos de interrogación, solamente la primera parte que ya hemos traducido se trabaja siguiendo la estructura típica interrogativa en inglés. La segunda parte, que nos falta por traducir, que va después del conector sí, no utiliza la estructura interrogativa, sino que se traduce siguiendo la estructura típica de negaciones en inglés. Dos estructuras interrogativas confundirían, harían pensar en dos preguntas totalmente independientes, cuando el contexto de la frase es completamente diferente. Se tiene bastante seguridad de lo que se niega en el segundo complemento. Es decir, el segundo complemento implica certeza de que la persona que es interrogada no tiene la preparación necesaria para ser gerente.
En el contexto del segundo complemento, no se pone en cuestión y no hay duda de la incompetencia para el cargo. Y antes de traducir este segundo complemento, tenemos que traducir primero el conector condicional sí. No se debe confundir con la respuesta afirmativa que corresponde a la palabra inglesa yes. Este conector condicional es una palabra totalmente diferente con un sentido y significado diferente, cuyo equivalente en inglés es if. Después de colocar el conector, el primer elemento a escribir, como en cualquier frase negativa, es el sujeto. Ya sabemos que en inglés el uso del pronombre sujeto es obligatorio, a pesar de que en español podemos omitirlo. Y en español fácilmente nos damos cuenta que ese pronombre omitido es el correspondiente de la segunda persona del singular, porque es el único que combina bien con el verbo tenías. Y en inglés el pronombre sujeto correspondiente al recuadro de la segunda persona del singular es you. Antes de proseguir con la traducción de esta negación, fíjense que el verbo conjugado de este segundo complemento corresponde al pasado de tener. Y este verbo no está incluido en la quinta regla. Recordemos que los verbos de la quinta regla son los verbos modales y los verbos ser, estar y haber en presente y pasado. Entonces, como tener es un verbo común y corriente, no incluido en la quinta regla, podemos usar el auxiliar negado. Y como la frase está en pasado, el auxiliar a usar es didn't, seguido por el verbo en infinitivo sin la preposición to, have. Lo que queda faltando de este segundo complemento se repite tal cual como aparecía en la versión afirmativa de la frase. Solo quiero recordarles que aquí estamos usando tener para implicar posesión. Y para terminar, la pregunta completa en inglés se diría: How were you promoted to manager if you didn't have the required skills? Y así hemos llegado al final de la quinta lección dedicada al ciclo gramatical de la quinta regla. La sexta lección de este ciclo ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo tutorial.